Me preguntan por qué no me sumo a Amarillos. Si es que, por último, vienen de la misma cultura política mía. Somos personas que nos hemos conocido hace muchos años, algunos de los cuales son amigos míos, por así decirlo. Y les voy a decir por qué no. Porque no va a funcionar. Y no solamente porque no va a funcionar, sino porque ya lo he visto anteriormente. Y tampoco ha funcionado. Estos son la misma gente de Sichel. Estos son la misma gente que eventualmente trató de llegar y insistir en distintos momentos durante el gobierno de Sebastián Piñera en fórmula, en cartas y otras eventualmente para tratar de criticar el manejo epidémico y tratar de, en el fondo, influir, o derechamente quisieron entrar al gobierno de Sebastián Piñera. Son personas que no tienen influencia en la izquierda. Son personas que de alguna manera están todas relacionadas a Ricardo Lagos, todas, sin excepción alguna, por así decirlo. Y ese es lo que los resta. Son gente que de alguna manera han hecho de estos años, por así decirlo, un juego político que ha pretendido forzarnos a nosotros eventualmente en llevar a endosarlos a ellos eventualmente para meterlos en esta parrada que hemos tenido. Hoy día son socios de una derecha que no quiere cambiar. Fíjense que yo he criticado mucho a José Antonio Kast y su responsabilidad por la elección de Boric, pero en este plebiscito ellos no son los responsables principales. Son una izquierda, son una derecha mucho más ligada a Sebastián Piñera, son empresarios y son personas que de alguna manera no quieren cambiar. Quieren de alguna manera llegar y justamente usar a Christian Banken y adornarlo un poquitito, por así decirlo, para tratar de alguna manera llamar a rechazo, pero no van a sumar, porque eso les permite seguir en el mismo juego que tienen. Por eso mismo tienes a Juan Sutil yendo a Los Ángeles a sacarse una fotografía con Gabriel Boric al mismo tiempo que dice que no están las condiciones para que se invierta en Chile. Es lo que hace que eventualmente tú tengas a gente que haya apostado por Mario Marcel y hoy día no sepan qué decir. Es lo que hace eventualmente que tú tengas en el gobierno, porque esto se da con grupos adentro del gobierno, que en temas de inteligencia, orden y seguridad, fíjense las discusiones que hemos tenido. Hemos tenido las discusiones sobre Héctor Yaitul y un acto que hizo en Santiago para que la segunda finalmente lo pusiera en primera plana. Hemos tenido una discusión con respecto a la Dipolcar, para que de alguna manera el general director de Carabineros tire la pelota y se lo mande a la Fiscalía. Hemos tenido una discusión sobre 6 aviones iraníes que han aterrizado en los últimos meses en Santiago sin que nadie diga nada, por así decirlo. Y hoy día tenemos al subsecretario del Interior diciendo que eventualmente todos los carteles principales de droga de la región están en Chile. Bueno, la verdad de las cosas es que es una disputa en el gobierno. Y es una disputa de grupos que de alguna manera quieren llegar y convertir lo que no pueden resolver dentro del gobierno en un problema nuestro, por así decirlo. Y eso no va a resultar. Eso es lo que es Christian Banken también hoy día y todo este grupo que está acá. Ellos quieren de alguna manera hoy día, después de que han pasado meses diciendo que no tenemos que tener un solo rechazo, que aquí hay que tener distintos rechazos, no tenemos que tener una sola plataforma, hoy día decirnos a nosotros, por así decirlo, sumémonos a su rechazo. No es posible. Y no es posible porque ellos han dicho todo lo contrario que rechazo. Han dicho que quieren que rechazo no crezca. Han dicho que quieren aprobar otro texto propuesto por una comisión de armonización que de alguna manera les hubiera facilitado poder votar apruebo. Son personas que están oliendo el tufo, por así decirlo. Y Chile hoy día lo que necesita es convicción. Y no solamente convicción y liderazgo, sino que necesita persuadirlo. Hay que ir a explicar por qué vota rechazo. Hay que ir a decirle a los chilenos eventualmente que no tengan miedo de votar rechazo. Hay que llegar y quitarles el complejo, darles camiseta, darles una identificación cultural a todos nosotros. Y de eso, de alguna manera, construir liderazgo y credibilidad y una nueva onda y otro momento para el país para adelante. Eso es lo que yo no habría tenido problema, que lo hubiera hecho cualquiera, que lo hubiera hecho incluso personas que no me caigan bien o con las cuales yo no tenga buenas relaciones. Pero por lo menos que lo hagan y que no lo impidan, que no se conviertan en el perro del hortelano para llegar y justamente concluir o hacernos concluir que como no lo pueden hacer ellos, no lo puede hacer nadie. Como ellos no lo pueden llegar y justamente lograr, efectivamente, a la larga, eventualmente, hay que impedirlo para todos, por así decirlo. Eso es vergonzoso porque va a llevar al país a darse cuenta de ese juego. Y no solamente darse cuenta de ese juego, sino que al mismo tiempo rechazarlo, ponerse en contra, ponerse al frente. Va a terminar llevando a prueba y va a terminar llevando al gobierno, por así decirlo. La credibilidad es clave en un mensaje, en un plebiscito como el que tenemos en este momento. Es clave tener integridad, testimonio. Y han tratado de convertir a Cristian, que es una buena persona y todo lo demás, eventualmente en una especie de figura excéntrica. Es una figura, eventualmente, un escritor, que de alguna manera, eventualmente, puede llegar y por prosa, o casi con poesía, eventualmente, llevarnos a rechazar este texto. Y yo quiero llegar y decir que esto es un desafío político. No es un desafío para poetas,
ni juglares, ni tampoco para una especie de circo callejero. Esto es un desafío político muy decisivo para la historia del país para adelante. Se nos quiere llegar y destruir nuestra democracia, nuestra clase media, nuestro Estado. Se nos quiere llegar y justamente llevarnos a vivir de un modo que no hemos estado nunca acostumbrados a vivir. A ponernos un pie encima unos a otros y llevar esa forma de relación de una manera indefinida y consagrarla en leyes, en tribunales, en el Estado y en nuestras instituciones. Eso requiere carácter y personalidad para llegar y no acomplejarse y decir no. Es lo mismo que nos pasó en los 80, para llegar y decirle a Pinochet que no. Hoy día, ayer, Soledad Alvear y Christian Banque dijeron que esto era un no parecido al 88. ¡Mentira! Nunca ninguno de los grupos nuestros coqueteó con el sí. ¡Ninguno! Y los grupos que estaban en el Comité de Elecciones Libres, que quisieron de alguna manera llegar y convencer a los militares a llevar otro candidato, se restaron pronto al darse cuenta que eso no iba a resultar. Sin embargo, hoy día en Chile estamos viendo todo lo contrario. Hemos pasado meses hablando de segunda papeleta, tercera opción, bajar los quórums, un plebiscito después del plebiscito. Hemos pasado meses tratando de vender una pomada de que en el fondo rechazo no es rechazo y lo podemos convertir en otra cosa. Y la verdad de las cosas es que eso ya a esta altura, como muy bien el mismo Christian Banque y Soledad Alvear demostraron ayer, no se puede hacer. Ya no te puedes correr del hecho de que este plebiscito es lo que tenemos y hay que llegar y justamente ir al país a convencerlo de que de alguna manera esto no le conviene al país. Hay que rechazar. Pero eso hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo con gente que tenga esa integridad, que tenga esa credibilidad y que no tenga otra agenda de convertir este plebiscito en otra cosa de lo que no es, o que no tenga la intención de llevarse el plebiscito para la casa para inmunizarse de que gane apruebo o gane rechazo, puedan llegar y justamente sobrevivir esas consecuencias y seguir influyendo en la trama política del país. Yo he tratado de decirle a esas personas que eso no va a resultar. Algunos ayer, en este acto que hicieron con el objeto de sacarse la foto por lo que hicieron, y llegaron y dijeron eventualmente, estaba Oscar Guillermo Garretón, y firmaba eventualmente ciertamente Vivian Blanlot. Vivian Blanlot es parte del grupo Mate, y Oscar Guillermo Garretón ha sido una de las figuras más raras de la historia política de los últimos 50 años. De subsecretario de Allende, de charango en mano en la UP, pasó a ser efectivamente presidente de la Telefónica y probablemente la expresión de un socialismo vendido a los peores intereses corporativos y que terminan llegando y perdiendo influencia en su propia izquierda. Gente que termina recelando contra esos intereses y convirtiendo al laguismo en el grupo que es hoy día. Un grupo de intereses empresariales que de alguna manera generan desconfianza más que confianza en todos nosotros, por así decirlo. Si los chilenos se ven ante la posibilidad de que este plebiscito termine siendo monopolizado finalmente por un lado Bachelet y por otro lado eventualmente Sebastián Piñera o Ricardo Lagos, en el fondo los chilenos nos vamos a restar, porque no queremos ni lo uno ni lo otro. Queremos un país que pueda llegar y gobernar distinto. Y se le responsabiliza a cada una de estas personas eventualmente la embarrada que tenemos hoy día. Y en gran medida su expresión. No, hay que llegar y ponerle fin a esta pesadilla, no seguir proyectándola indefinidamente. Eso no solamente exige otro relato, exige otro liderazgo, otras personas, otro mono, otro mix, requiere otra plataforma, otra gente. Requiere hacer lo mismo que hicimos en los 80 en el sentido de que grupos que estaban desprestigiados entonces llegan y cambian la onda y eventualmente se ponen a trabajar en otra lógica. Ellos no lo quieren hacer porque se saben desprestigiados, porque además la han querido todas. Han querido estar arriba del avión para irse a Los Ángeles a sacarse una fotografía con Boric y criticarlo. Han querido llegar y hacer negocios con centrales o embalses en el sur y al mismo tiempo eventualmente agitar y financiar community managers y campañas electorales y políticas en Chile. Eso es la razón por la cual tenemos el deterioro político hoy día. Esa es una de las razones por qué en esta convención constituyente hay grupos distintos que de alguna manera han ayudado a radicalizarla aún más para que estos grupos nunca más vuelvan y se les ponga también un pie encima a ellos. Miren, yo lo voy a decir con toda sinceridad, Oscar Guillermo Garretón ya arrancó del país en una oportunidad y probablemente, si no le gusta el resultado de este plebiscito, va a terminar arrancando de nuevo. Eso es lo que hacen estos grupos. Yo tengo que hablarle a las personas que no tienen otro país a la cual arrancarse de, que de alguna manera nos tenemos solamente nosotros mismos y cualquiera sea el resultado del plebiscito al día siguiente nos vamos a tener nosotros con el objeto de tener que llegar y recoger los platos rotos y convivir en una democracia que pueda llegar y recuperar su condición de tal, su carácter de tal. Hay que introducirle los incentivos adecuados para que nos podamos entender y no seguir odiando y cancelando de la manera como lo hemos hecho. Christian Banque y el grupo de él son grupos que buscan cancelar al resto de los chilenos. Son tan arrogantes que esperan que todos nosotros vayamos como prestos para llegar y justamente decirle ustedes eventualmente sáquennos de esto cuando ellos nos metieron en esto. Y la verdad de las cosas es que lo que hay que tratar de hacer es distinguirlo.
Yo solamente quiero cerrar diciendo por qué dedico todo un podcast a este tema. Porque esto tiene que ver con el relato y la credibilidad y las condiciones para que el rechazo se vuelva competitivo. No saco nada alegando por rechazo en el país si se me puede confundir con ello. No hago nada criticando eventualmente lo que han hecho en el gobierno en estos días, con ir a caramanos, o el manejo que han hecho en estos días. Miren lo que fue la marcha por el orgullo que hay ayer. Un acto que en todos los años anteriores había sido un acto de unidad, de gente en común, en una buena onda, transversal, que traspasara fronteras de derecha e izquierda. Ayer se convirtió en algo solamente para que se visibilizara el ministro de Educación, que se visibilizara a Giorgio Jackson y nadie más. Y mostraran carabineros eventualmente, una furgoneta eventualmente con colores del arco iris. Vayan a México y comparen la marcha del orgullo gay en México y cómo se ha ido dando, a pesar de sus dificultades y disputas políticas, con lo que está ocurriendo en Chile. Bueno, eso es lo que nos está pasando en el país. Nos están usando. Nos están llevando a jugar a nuestras pasiones para que aquí un grupo de burócratas eventualmente rentabilicen y empiecen a llegar y tener el pituto para llegar y financiar eventualmente su renta o la tarjeta Falabella con cargo a nuestras pasiones y odios políticos, por así decirlo. Y eso es lo mismo que hacen estos otros, en amarillos y otros grupos, de llegar y justamente venir a presentarse como los mismos para sacarnos de la crisis que ellos mismos nos produjeron y que debemos lamentar hoy día. Bueno, yo lo que quiero decir es que por eso no me sumo a amarillos, por eso los voy a enfrentar, por eso los voy a tener por los hipócritas que los veo. Y por eso creo que además esto es un relato importante en el liderazgo para construir un rechazo con carácter, con personalidad, que pueda ser visto como una solución y como la salida para llegar en los próximos años. Porque si llegamos a perder, si Apruebo llega a ganar, Chile entra en otra fase. Y Chile va a requerir también liderazgos en esa fase eventualmente que nos hagan unirnos y que nos hagan mirar con integridad la crisis que tenemos, por así decirlo. Es lo que le pasó a Lincoln con la Guerra Civil norteamericana. Y él no se jugó un doble juego. No jugó a estar a ambos lados del mesón. Jugó un solo mesón, un solo testimonio. Murió por ello. Pero hasta el día de hoy ese pueblo le agradece ese testimonio. Y desde luego en ese momento hizo la diferencia entre un destino y otro. Los invito a lo mismo hoy día. Muchas gracias.